Buenas noches y bienvenidos. Hoy es el viernes 31 de mayo, es el último día de este quinto mes. Lo digo yo antes de que lo diga Pedro Trujillo, a quien le damos la bienvenida, pero primero a Dina Fernández. Hola, ¿qué tal están? ¿Por qué a mí no primero? Siempre me toca en medio. A mí me han dicho que debo empezar porque se encuentra exactamente a mi izquierda. Una cosa, Dina Fernández. el sándwich, el jamón es lo mejor. Eso. No vengas a quejarte. Muy bien. Así lo dejo. Pablo Hurtado, bienvenida también. ¿Cómo estás? Pedro Trujillo, pues. ¿Qué tal? Y ya no voy a decir lo que tú has dicho. Ya no, ¿verdad? Vamos a arrancar discutiendo el primer tema de la semana y tiene que ver con la extradición. Hoy hace exactamente una semana, el viernes pasado, se extraditó al expresidente Alfonso Portillo rumbo a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, en donde una fiscalía, la Fiscalía de Long Island, ha planteado una demanda en su contra y le ha requerido para que se presente ante la justicia estadounidense. El señor Portillo ya declaró el día martes pasado frente a un juez. Vea usted el trazo de los dibujos de la representación de quienes estuvieron en esa audiencia frente al juez. En Estados Unidos no puede tomarse fotografías durante los procesos y lo que se hace para representar entonces lo que ocurre adentro de un juicio, pues es simple y sencillamente desarrollar esos dibujos, que en este caso, Dina, debe ser crayón lo que estamos viendo, ¿no? Sí, ya me parecería que es pastel, muy bonitos. Muy bonitos, muy bien hechos. Muy buen trazo del hombre. Claro, le hacen el favor, creo yo. Sí, se ve bien el señor Portillo, se ve sí con las canas que lo caracterizan, se ve también el audífono que está utilizando para la traducción. Entiendo que el juez llegó a preguntarle si comprendía, si estaba escuchando, si estaba recibiendo bien la traducción. Se declaró no culpable. En Estados Unidos te declaras culpable o no culpable y luego pues la prensa, la agencia francesa de noticias nos ha ofrecido a lo largo de esta semana una nota respecto de un equipo bastante bien nutrido de abogados expertos en temas financieros, en temas económicos, que está representando al señor Portillo. También un abogado ha viajado hacia Estados Unidos, un abogado de Guatemala ha viajado hacia Estados Unidos para participar en ese equipo de defensa. Y por la otra parte, en Guatemala se han levantado una gran cantidad de voces. Yo digo una gran cantidad, pero las hemos visto publicadas sobre todo en las páginas de opinión, y hemos visto también al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y a otros cuadros políticos, además a otros expertos del área jurídica, quejarse del procedimiento que se utilizó para enviar al señor Portillo hacia Estados Unidos. Sobre esos procedimientos yo tengo un cuestionamiento, porque se habló mucho el viernes que lo extraditaron que iba en un estado de salud muy delicado. Lo dijo el grupo de abogados, sus familiares, lo dijo también su expareja Evelyn Moratay a través de Twitter, pero lo que llama la atención es que ha llegado a Estados Unidos, ha sido enviado a un centro de atención hospitalaria, lo han evaluado y rápidamente lo han enviado a un reclusorio. Eso me lleva ¿Actuación correcta? A suponer que el estado de salud no era grave y delicado, como está reclamando la defensa acá, y por lo tanto se les puede también caer ese argumento de que fue sacado bajo riesgo de su vida y que podía ser ocasionada su muerte o su complicación de su cuadro del hígado y los pulmones, y porque Estados Unidos lo ha revisado e inmediatamente lo ha mandado a un centro de reclusión. Yo creo que el caso Portillo nos evidencia cómo en ocasiones se parcializa la justicia según las posiciones políticas de las personas en Guatemala. Yo creo que hay mucha gente que simpatizaba con el señor Portillo, o por lo menos adversa a ciertos sectores de la sociedad, concretamente el GACIF y los empresarios, y entonces ahora pues emprende la defensa del señor Portillo, cuando todos sabemos que no son santos, todos sabemos que hay razones concretas por las cuales se le acusa. Y bueno, en los Estados Unidos por lo menos parece ser que no se tienen tantas contemplaciones. Pero hay otra cosa, entonces ¿qué hacía en el centro médico militar? Si no meritaba hospitalización, porque ahí sí necesitaba hospitalización. Pero él fue objeto de una intervención y sí se encontraba, bueno, pero si lo evalúan presuntamente, un médico y dice no necesita hospital, porque pero, sí lo necesitaba. pero después de haber pasado por un procedimiento en Guatemala, es muy probable que realmente se haya recuperado. ¿Se curó en el avión? No, pero déjame que te explique. Las cárceles en Estados Unidos suelen tener hospitales o enfermería. Es decir, no es como aquí. Entonces, el que un señor padezca una determinada enfermedad o lesión que puede ser tratado, suelen ser tratados en prisiones o en centros reclusorios que tienen condiciones de enfermería. Entonces, una cosa no quita la otra.
No creo que eso tiene que ser. Lo que sí aquí no ocurre, entonces no hay más narices que llevarlo al hospital. Y sí es verdad, y nos lo dijo aquí la hermana del presidente, que hay 2 o 3 médicos que avalan esa teoría. Podemos discutirla, pero el hecho de que allí pase es porque ha pasado a un lugar donde posiblemente se le pueda dar la atención. Mira, caiga el señor Portillo bien o caiga mal, y de eso es lo importante a la hora de discutir, abstraernos de eso, aquí las formas han estado fatal. Y me parece que poca gente, si hay alguno, han reconocido que las formas han estado bien. Poca, incluido los detractores o los adversarios. Bueno, el canciller y el ministro de Gobernación han dicho que sí estuvieron bien una vez que comparecieron ante los diputados. Pero claro, son los responsables. Pero además no estaba el canciller dando la cara, curiosamente. ¿Cómo no? Estaba la vicecanciller. No, yo sí En la visto... conferencia de prensa estaba la vicecanciller. Pero yo he visto imagen del canciller frente a los diputados en Guatemala. Sí, pero el día de la extradición la cara la dio la vicecanciller, no el canciller, y el ministro de Yo Gobernación. creo que tenemos el audio de esas declaraciones, no sé si las quieren oír porque entiendo que no tienen audio, ok, no tienen audio, pero ellos dieron declaraciones contradictorias. Otra cosa que se hizo es que había una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que obligaba al Procurador de Derechos Humanos a verificar una cosa. Y cuando el Procurador, nos contaba aquí la hermana del señor Portillo, el Procurador fue ella el que lo alertó, el Procurador no sabía que se llevaban al señor Portillo y mandó a 1 o 2 funcionarios al aeropuerto y no se lo permitieron ver. Yo creo que en estas cosas, si no guardan las formas, se te cae el tema. Y el caso de Ríos Montt es igual, son formas a fin de cuentas. Ahora, si había un momento, ¿por qué se saltaron todo eso? Respecto a lo que dice Dina, que yo estoy de acuerdo que los casos de justicia que tratan con políticos normalmente los vemos bajo el ente de las filias o las fobias que tenemos con esos políticos. Eso es normal. También estoy de acuerdo con Pedro respecto a que las formas están siendo cuestionadas, incluso diría yo por alguien como Pedro Gálvez, que es un diputado que no será sospechoso de simpatizar con Alfonso Portillo. Es un diputado que viene más bien del sector privado, que estuvo en Viva, que no le veo, digamos, ninguna pata cojeando por el lado izquierdo. Pero veo que sí cuestionan las formas en las que se produjo la extradición. Ahora, yo sí encuentro válido que se discuta por qué sobre Alfonso Portillo se colocan de tal manera, la justicia se vuelve tan estricta con él y se revisa de tal forma ese cambio de cheque, por ejemplo, que realiza de los fondos provenientes de Taiwán, esos fondos que solía regalar, yo no sé si todavía lo hace el gobierno de Taiwán, a gobernantes guatemaltecos y tercermundistas para que se mantuviera la relación diplomática con ese país y no con China popular. ¿Por qué a él le vemos esa clase de cosas y a otros gobernantes no se las hemos visto? Bueno, en términos reales, porque hay una intención política también de parte de la justicia. La iniciativa ha sido política. Pero la justicia que está reclamando el señor Portillo es la justicia de los Estados Unidos. Porque si hubiera dependido de la justicia de Guatemala, nunca le hubiera pasado nada al señor Portillo y seguiría viviendo en su mansión en Zacapa, que todos sabíamos que nunca tuvo los medios él, legítimos y legales, para comprarse. Y ahí seguiría él y nadie se metería con él. Yo solo quiero recordar una cosa. Yo recuerdo que cuando tomó posesión el gobierno de Oscar Bercé, uno de los altos funcionarios de ese gobierno, me dijo que el gobierno de los Estados Unidos iba con todo contra la administración del FRG. Y durante mucho tiempo no ocurrió nada. Yo lo que me pregunto, a lo que tú vas, es ¿qué es lo que quieren los Estados Unidos con el señor Portillo? ¿Y por qué precisamente con él es que hay este proceso tan enjundioso? Yo sí me lo pregunto, pues, ¿cuál es la razón que tiene la Casa Blanca para pedirlo? Bueno, sí, nos preguntábamos también, ¿verdad? ¿Y qué tanto van a conseguir demeritar al testigo Armando Yorquiteño que tienen allá en Estados Unidos? Yo estoy de acuerdo, y lo decíamos la semana pasada, que la forma en que fue sacado de Guatemala es inapropiada desde el momento en que el señor estaba todavía hospitalizado, que el Procurador de Derechos Humanos fue avisado, como dice Pedro, por su hermana, y que todavía había recursos pendientes. Sin embargo, a lo largo de la semana también he escuchado que esos recursos no hubieran variado en nada la decisión que ya estaba tomada. O sea, no había manera en que
esa extradición fuera impedida. Ninguno de los tres, ni el de exhibición personal, ni el amparo, estaban encaminados a frenar esa extradición. No había nada más que esperar. Y lo otro que yo aportaba al principio es, si el señor Portillo fue evaluado allá y fue enviado de inmediato a un reclusorio, no ameritaba hospitalización para los médicos que lo evaluaron, entonces, señores, también la defensa estaba utilizando un subterfugio para mantenerlo en el centro médico de manera indefinida. Pero Paola, ya hay enfermería, te vuelvo a decir. Sí, pero una enfermería es no pensar, no, es que no sabemos lo que hay. Pero Yo sé, pero escúchame, pero tú estás afirmando, y allí lo mandaron, cuando las prisiones norteamericanas, igual que las prisiones de Occidente, tienen capacidad médica dentro de su lado. Lo fue a visitar el cónsul y el cónsul nunca dijo que él estuviera internado en una enfermería o en una Bueno, es que al clínica. cónsul los 2 primeros días, discúlpame, tampoco lo dejaron entrar. Pero miren, nadie ha joven. dicho Bueno. que él está en una enfermería Bueno, o en una entonces clínica. los Pero médicos de aquí miren, mienten. ¿cuándo se capturó a Allá Portillo? no lo tienen hospitalizado. ¿Cuándo se capturó a Portillo? En 2009. ¿De qué nos quejamos? De que la justicia en Guatemala siempre se eterniza. 2009, estamos en 2013. Que faltaban recursos, me van a decir. Que fue precipitada la extradición. No, ya no había nada por hacer. No, sí, creo te voy a que hubo- decir. O sea, hubiera habido Aquí otro se está recurso, hablando de las Pedro. formas, Dina. Hubieran metido 15.000 recursos. Bueno, pero escúchame, Nunca pero hubiera sido escúchame, momento. pero escúchame, el Pero día no que a ti tiene te el quieran centro extraditar, médico no, es que no se puede jugar, este es el problema nuestro. Jugamos con la razón para uno y con el hígado para los demás. El día que a Dina Fernández la quieran extraditar, ¿sabes qué va a hacer Dina Fernández, Juan Luis Font, Paola Sí, que Hurtado estamos y un enfermos. servidor? Poner todos los recursos posibles que la justicia no permita. ¿Hay alguna duda? ¿Por Pero- qué criticamos eso Pero si hay- nosotros lo haríamos igual? Porque hay un momento en que se abusa, Pedro. Pero tú también abusarías. Entonces el cuestionamiento no es el abuso, el cuestionamiento Pero hay es... otros sistemas que no permiten ese abuso Correcto, ad eternum. pero el nuestro sí. Entonces la Bueno, pregunta es hay que cambiarlo. el sistema. Pero mientras el sistema no se Pero, Pedro, cambia, las cosas son así. ¿Por Pedro, qué pero- las desechamos Pedro, si pero todos sí llega un hacíamos momento en igual? que los propios magistrados tienen que decir, aquí de lo que tengo es evidencia de litigio malicioso. En realidad esta persona lo que está tratando de hacer es retardar la acción de la justicia y eso se convierte en una obstaculización. Yo estoy de acuerdo en ese punto. Bueno, un magistrado, un tribunal lo puede hacer. Así lo Pero- dijo, por ejemplo, Mauro Chacón en el caso Claro, de, uno, en el caso discúlpame, de uno, Efraín Riosman. uno de 3, porque también hay democracia en la justicia que parece que tampoco nos gusta. Es que esos son por Mira, Pedro, mayorías aquí y se con llegó, se argumentos. llegó al absurdo tal que el Ministerio Público dijo que no lo quería procesar y Portillo cree que pide a gritos que por favor lo procesen. Claro, porque el Ministerio Público tiene un y artículo... allá se declara no culpable. Claro, pero el Ministerio O sea, Público es tiene un surrealista artículo en eso. su ley, el artículo número 1 de la ley del Ministerio Público, que tiene la obligación de realizar la persecución penal del delito. Claro. Y si ahí hay una persecución penal del delito, ¿por qué el Ministerio Público se abstiene? Sí, está mal, está mal. Entonces- Y Pedro, ¿y qué Entonces- dices de Portillo? Que dicen, por favor, procesenme, y cuando llega allá dice yo, si yo soy inocente. Pero que son dos cosas distintas, Es Dina. absurdo. Una cosa es el proceso nacional, donde no se le ha demostrado nada, y otra cosa es el proceso de Tampoco extradición. podemos negar el hecho de que Portillo prefería permanecer en Guatemala y no enfrentarse a un sistema de obviamente, justicia como el obviamente. estadounidense. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de un poco. Alternativo.